vamos a meternos en el panorama deportivo, en el mundo del deporte, como te veníamos contando durante la mañana. Bueno, se jugó, se vivió y pasó la primera fecha del torneo clausura de la Liga de Rosario del Tala. Este fin de semana volvió el fútbol chacarero, volvió el fútbol a nivel regional. En este caso, los dos equipos locales con derrotas. Veía un posteo en Facebook que decía, bueno, qué interesante clásico se viene, ¿no? Para la fecha que viene. Adrián Buñer es periodista deportivo, es amigo de la casa de Radio Integral. Adrián, buen día, ¿cómo andás? Un gusto saludarte como siempre. Buen día, Rodrigo, buen día, Nicole, y a todo el equipo hermoso ahí de Radio Integral. Y a la audiencia. Comenzó el clausura de la Liga Talense, bien lo marcaba, derrota de los equipos de Maciá. Se viene el clásico y esto lleva a que el que pierde, vos imaginate que Mansilla perdió 2 partidos y salió campeón. Bueno, sí, perdió 2 partidos, la última fecha. Ya el que pierde el segundo partido consecutivo le va a costar, ¿no? Claro. Ha comenzado el torneo clausura. A mí me gusta ubicar la gente en los tiempos y en los distintos cronogramas. Este torneo clausura que empezó ayer, que arrancamos con una tarde linda, poco frío, va a terminar en octubre. Sí. Pues son 10 fechas, va a terminar en la primera semana de octubre, si todo va a la normalidad, si no se suspende. Uh-huh. Ahí ya sabremos quién será el campeón del clausura. Para ser campeones hay que jugar los partidos y ver cómo han salido. Ayer en Sub-23, Peñarol y Atlético Maciá empataron 2-2. En Gobernador Sola, Unión Solense cayó con el último campeón de Sub-23, Ferro de Mansilla, 2-1. Y Martín Fierro dio vuelta un 1-0, ganó 2-1 al Club Atlético Rosario del Tala, esto en Sub-23. Primera división, la derrota de los equipos de Maciá, 3-0 cayó Martín Fierro con Atlético Rosario del Tala, acá en su cancha, en Gobernador Maciá. Uh-huh. Atlético Maciá en el 2 de enero en la cancha Peñarol pierde 2-0. Y el campeón en primera división, el último campeón, Ferro de Mansilla, le ganó 1-0 a Unión Solense. Así que bueno, derrota de los maciaenses, derrota de Unión Solense, y los dos equipos de Tala y el último campeón han ganado en este arranque del clausura, Rodrigo. Bien, perfecto. En este caso, bueno, le comentamos a la gente esta mañana también que ustedes estuvieron con toda la transmisión en el Sharon Sueiro, ¿no? Estuvimos centralizando ahí en el Sharon Sueiro. Obviamente nosotros siempre hacemos los equipos de Maciá que juegan de local. Uh-huh. Un trabajo en conjunto con Telema. Por ahí pedimos disculpas un poco por las cámaras, todo eso, pero ya se va a recuperar Marcelito Vera, que uh-huh. el hombre y el hombre de la cámara. El hombre de la cámara, ¿no? Claro. Bueno, prueba piloto aprobada con Radio Integral, algunas cuestiones que vamos a corregir para el próximo fin de semana, pero prueba piloto superada en Radio Integral. Bueno, mucha gente, mirá, en este momento nos está escuchando Don Manrique, fiel oyente de Radio Integral, y hoy temprano me escribió que pudo escuchar el partido por radio. Mirá, por más bueno, que va a la cancha, lo escucha por la radio, así que bueno, aprovecho mandarle un saludo. Este es un fiel oyente de la radio que, fanático de Martín Fierro, escuchó el partido y va a escuchar todas las transmisiones, Rodrigo. Mirá qué bueno, buen dato para tenerlo en cuenta. Ya vamos a ir comentando lo que se viene para el fin de semana que viene, pero en el cierre de tu cobertura pudiste charlar con los protagonistas. Bien, eso queríamos decirle. Lo que nosotros hacemos en nuestras transmisiones con la M Soluciones es termina el partido y hacemos nota con todos los entrenadores o jugador o dirigente de los clubes, ¿no? Las 6 voces siempre están. El que quiere escucharlo entra al YouTube de AM Soluciones Audiovisuales. Está el partido de Martín Fierro, está la previa, y al final están todas las entrevistas. En esa entrevista habló el técnico de Atlético Maciá. Uh-huh. Y habló Gabriel Inger. Hoy empezamos por la gente de Maciá y después vamos a ir desminuzando. También tengo, Rodrigo, para otra salida en los próximos días, tengo el presidente de Martín Fierro, que habló, le hicimos una entrevista. Uh-huh.
en donde, bueno, en 15 días se llama asamblea y dejó la postura clara de no continuar Gustavo López, pero una nota interesante de 5 o 6 minutos. Estuvimos hablando también con el papá de uno de los chicos que quedó en Patronato, Fabio Villarreal, el papá de Martín Villarreal, que debutó contra Racing de Córdoba en Córdoba, y el otro chico que es de Maciá, que quedó en Patronato, Axel Roja, también debutó e hizo un gol en el día de ayer. Bueno, también ese material está y lo vamos a ir trabajando en la semana. Bien. Pero para ser puntuales, si ustedes están ahí de acuerdo, vamos a arrancar con Andrés Izaguirre, que en 3 preguntas nos respondió sobre lo que pasó ayer en la derrota y lo que viene para el clásico el próximo domingo. Lo escuchamos, Andrés Izaguirre, dale. Partido flojo que tuvimos. Perdimos muchísimas segundas pelotas, no tuvimos chances claras. Fuimos, la verdad, que superados por ahí en la parte anímica del partido por el rival. Nos lucharon en todos los lugares, en todas las líneas y ganaron en muchísimas ocasiones. Se encuentran con un penal muy tempranero, que eso a nosotros también por ahí nos condiciona. Ya había que empezar a remar el partido desde muy temprano. Después ya la expulsión de nuestro lateral derecho también ya nos termina condicionando del todo, y bueno, después ya era tratar de buscar alguna pelota que quede en el área y podamos bajarla y aparecer con alguien como para tratar de tener una chance y definir. La verdad que después no tuvimos más nada, fue muy complicado el partido, fue muy duro, muy trabado, y la verdad que nuevamente merecido por el rival, porque en muchos aspectos fue más firme que nosotros. Y es una semana donde lo anímico va a contar un montón, de tratar de reponernos este mal resultado, este mal arranque, porque obviamente no es el que queríamos. Así que vamos a trabajar con todo en la parte mental, tratar de reponernos un poco y enfocarnos del todo en el clásico, que si bien es un partido distinto, no deja de ser un partido que tenemos que sacarlo adelante. Vamos a jugar de local y no importa si el otro viene de perder o viene de ganar, y eso es un partido totalmente aparte. Lo queremos ganar todos, es el clásico de la ciudad, así que creo que va a ser una cuestión más mental que otra cosa. Así que bueno, enfocado en eso, vamos a arrancar. Ahí estaba la palabra de Andrés Izaguirre, director técnico de Atlético Maciá, bueno, haciendo por supuesto su autocrítica, hablando de lo que fue la derrota del Rojo. La palabra de Izaguirre, que habló con todo el equipo de AM Soluciones después del partido, después de toda la cobertura, Adrián. Hay que decir que Atlético de Maciá y Peñarol en lo que va del año se enfrentaron 3 veces. En 2 ocasiones ganó Peñarol y en la otra empataron. O sea, rival que le ha costado, vaya que le ha costado a Atlético Maciá, y se nota en el tono de Izaguirre, ¿no? No sé si molestia, pero preocupación, sí, un descontento con una derrota. Sí, un descontento, y bueno, se apunta a lo mental, lo dijo Izaguirre, a trabajar esta semana para lo que viene del clásico, en donde, bueno, se han jugado 2 clásicos, 1 empataron en cancha de Martín Fierro y en Atlético Maciá ganó Atlético Maciá. Se viene el tercero y bueno, seguramente va a estar recuperando algún jugador que no ha tenido en el día de ayer Atlético Maciá, como es el caso de Leonardo Arévalo, que fue el autor del gol en el clásico en cancha de Martín Fierro, un jugador clave para Atlético Maciá. Hay que decir que en Atlético Maciá las ausencias de Schneider, de Sosa, son muy importantes, ¿no? Hay que ver cómo ha hecho ese recambio. Vamos a la otra vereda, al otro lado, a la parte azul, a escucharlo a un referente, un hombre con experiencia, con mucha trayectoria en el club, él, su familia, formador, un técnico de inferiores que en su momento estuvo trabajando y que ahora alterna unos minutos, pero es el referente y es aquel que contiene y sostiene el grupo junto a Martín Troncoso, Héctor Minio, Germán Márquez, la gente, la camada ya
de más experiencia. En este caso hablamos con Gabriel Ilgenberg, Rodrigo. Lo escuchamos, dale. Sí, básicamente no salió nada de lo planificado. Se hizo todo a contramano, como quien dice, cuando hacemos las cosas planeadas distintas a lo ejecutado. Y bueno, también no hay que sacarle mérito a un gran rival como el Atlético Tala, que con un hombre menos no jugaron de igual a igual y fuimos ampliamente superados, es la realidad. Así que bueno, no queda otra que buscar levantar cabeza y bueno, ser fuerte de mentalidad en estos casos, en estos golpes duros, porque bueno, perder de local y de la forma por ahí en la que perdimos, solamente quedan cosas para tener en cuenta lo que no hay que hacer, justamente. Así que bueno, ya tratando de dejar el trago amargo de hoy. Bueno, en este proceso de levantar cabeza, tienen 4 días de entrenamiento para un partido que es el Clásico de Maciá, en una cancha que en el último partido les tocó perder con Atlético. Digo, más que nunca no hay margen de error, no hay margen de discusión como grupo, o de que alguien se enoje, sino que de tirar todo para el mismo barco. Me imagino que va a ser una semana, sí, que van a pensar la táctica, la estrategia, pero me parece que lo mental es clave, porque son 4 entrenamientos para levantar de lo que ha dejado esta derrota y pensar en lo que viene, que es el Clásico. Sí, sin duda. A ver, yo siempre digo en este caso, y lo que fue el plantel de hoy, sacando 1 o 2 chicos, entre esos incluido el arquero y Joaquín Díaz, que creo que es la primera vez que le toca, somos todos gente grande. Y si no somos gente grande, somos gente que ya ha superado los 10-15 partidos en primera. Entonces estamos todos en condiciones de ser autocríticos, de corregir, porque es la única manera en la que se sale, y trabajar, obviamente. Nos tenemos que agarrar de lo que pasó hoy, entender de que no nos puede volver a suceder de la forma en que perdimos, sí, más que nada entender de que uno puede perder, ganar, empatar, pero por ahí la forma es lo que más duele. Ahí estaba la palabra de Gabriel Ilgenberg, jugador de Martín Fierro, charlando en este caso en el cierre de la cobertura de AM Soluciones. Levantar cabeza, estamos en condiciones de ser autocríticos, corregir, y no nos puede volver a suceder de la forma en que perdimos, decía Gaby Ilgenberg, Adrián. Y agrego otra frase contundente en relación a la autocrítica, ¿no? Fuimos ampliamente superados todo el partido con un jugador menos el rival. Y coincido yo creo que todos los que estuvimos en la cancha coincidimos, fue ampliamente superado por Atlético Tala. Hay que decir que Atlético Tala a los 20 minutos del primer tiempo se queda con un jugador menos, nada más y nada menos que Pfeiffer, que es un hombre, uno de los mejores defensores de la liga, jugador de la selección de Tala. Fue expulsado, roja directa. Todos pensamos que Atlético Tala se iba a meter atrás y que lo iba a atacar Martín Fierro, y fue totalmente al revés. Armó una línea de 3 Atlético Tala, con su figura César Burgo fue atacando, y en 15 minutos, los últimos 15 minutos, es decir, del 30 al 45, le hizo 3 goles Atlético Tala, y en el segundo tiempo tuvo 4 ocasiones de gol, pero claras, que tapó el arquero Salazar de Martín Fierro. Hubiese podido estirar la ventaja. Tuvo una llegada con Marker Martín Fierro y otra más con Troncoso, pero lo dijo el propio Gabriel Ilgenberg, fue ampliamente superado, físicamente, técnicamente, con un jugador menos. Atlético Tala devuelve gentileza, Rodrigo, devuelve gentileza, porque en el arranque de la apertura en cancha de Atlético Tala fue al revés. El que lo goleó 4-1 con posibilidad de hacerle más goles fue Martín Fierro. Atlético Tala, bueno, Atlético Tala tomó nota y le devuelve la gentileza en la jornada de ayer. Bien. El repaso entonces: Andrés Izaguirre del Rojo, Gabriel Ilgenberg del Fierro. En la semana vamos a continuar escuchando las voces de los protagonistas de lo que fue esta primera fecha del Clausura, ya en vistas a la fecha 2, Adrián. La fecha 2, que tiene el Clásico de la ciudad de Maciá en cancha de Atlético,
será transmisión de Radio Integral con los chicos de Telema y AM Soluciones. El CAM recibe a Martín Fierro. Partidazo en el Hugo Brondino, en Gobernador Mansilla. Ferro de Mansilla recibe al Sportivo Peñarol. Y en el Rafael Ocinalde, en Rosario del Tala, el Club Atlético Rosario del Tala recibe a Unión Solense. Esa será la fecha 2, será el próximo fin de semana. Como bien decían ustedes, no sé si hacerle caso a los pronósticos extendidos, pero hay como 10 o 12 días de sol, así que creo que no tendríamos inconveniente con el clima para jugar el Superclásico. La última del fútbol regional, Cultural de Aranguren le gana la final al Atlético Lucas González, al equipo donde juega Sebastián Saucedo, le gana 4-2, y viste que cuando te dicen, che, bueno, la tercera la vencida, bueno, la novena fue la vencida para Cultural de Aranguren, había perdido 8 finales de UDL, el equipo de Aranguren, era algo histórico, increíble, no 8 veces, 8 veces, impresionante. 8 finales, Rodrigo, 8 finales. Se han jugado creo que 15 torneos de UDL, bueno, 8 perdió Aranguren, era algo que vos, en el ambiente del fútbol decía, ¿qué le pasa a este club? Que 1, 2, está bien, pero 8, llegó a 8 finales y había perdido las 8. Este año, con un equipo perfil bajo, con un cuerpo técnico perfil bajo, silenciosamente se mete en la final. Todos creían que el campeón era el Atlético Lucas González, por más poderío de nombre, de equipo ofensivo. Sí. No fue así, le gana 4-2 en su cancha la final, y bueno, se le da a la familia de Aranguren, se le da el primer campeonato en su historia, bien merecido que lo tiene, así que bueno, ese el dato que quería agregar. Bien, perfecto. Gente, mañana tenemos un montón de material, entrevistas en la semana. También estuvimos cubriendo el fútbol infantil, pero bueno, por razones de tiempo no vamos a dar ahora. El fútbol infantil, que ya hay campeones de apertura, gran protagonismo de Martín Fierro el fin de semana, que le fue muy bien. Atlético no jugó porque quedó libre, pero bueno, es totalmente para hacerlo en otro bloque, en otro momento, porque es una información que va a llevar su tiempo. Así que bueno, agradecido como siempre por el espacio y por el tiempo que nos brindan para poder informar la parte deportiva. Abrazo grande, Adrián, muchas gracias. Igualmente, abrazo. Adrián Buñer es periodista deportivo, es amigo de Radio Integral Maciá. Bueno, es la persona que está al frente de las transmisiones los fines de semana con Telema, con Radio Integral, ahora que nos sumamos para este torneo clausura. Todo el repaso, lo que dejó, sobre todo haciendo hincapié en los clubes locales. En la semana vamos a ir desarrollando información a nivel regional, los 2 equipos talenses, el equipo campeón de la apertura, el equipo vecino de Unión Solense también, y bueno, todo lo que se viene para la fecha número 2, con algunas otras cuestiones de la parte deportiva. Nos adelantaba Adrián Buñer una entrevista que le hizo al presidente del Fierro, se viene la asamblea, Gustavo López dijo que no continuaba, así que entre otras cuestiones importantes a nivel deportivo.